Ya comiencen los especiales de paisaje literario, talentos de voz. ¡Ondas infernales! Talentos de voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digivolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Ay, no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado, no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy, adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, Saurecito, me estás pisando el juanete! ¡Cabum! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Ahora el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. Buenas. Bienvenidos al 80º especial de Talentos de Voz por Paisaje Literario. Un programa dedicado a esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. Hoy vamos a estar charlando con la actriz de doblaje mexicana María Eugenia López Guerrero, más conocida como Maru Guerrero. Una persona muy linda, una persona encantadora, no solamente para charlar, para conocer, una hermosa, pero hermosa persona. Estudió actuación en el Instituto Andrés Soler, perteneciente a la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, y su preparación educativa incluye también un diplomado en programación neurolingüística. Esto se lo vamos a estar preguntando, si bien sí un poquito de qué trata, pero que nos cuente ella cómo ha llegado a esto, por qué, cómo lo aplica, cómo es, qué es. Nos va a estar contando esto, mucho, mucho más. Momentos lindos, momentos no tanto, algunos momentos de pesar, pero con ganas, con linda energía. Y eso es lo que se agradece. Esto es lo que vamos a estar escuchando hoy acá. Pero antes de darle la bienvenida, como siempre, les voy a pasar a mencionar algunos de los trabajos en donde podemos encontrar su interpretación, la voz de Maru. Y está, por ejemplo, el de Jill, interpretada por Goldie Hawn, en la película Shampoo, Kelly o Especial K en Bricken, película de 1984, película bien ochentera. Kit de Luca en Mujer Bonita de 1990, la amiga de Vivian, que era interpretada por Julia Roberts. Hannah Hill y su alter ego, la esposa Meryl Burbank, en The Truman Show, la reina Ana de Austria en D'Artagnan y los tres mosqueperros, Rachel en el doblaje original de Blade Runner, la película de los años 80, la doctora Jim Mail en ER, Sala de Urgencias, Miranda Hobbs en la serie Sex and the City, Oliva Olivo en Popeye el Marino, Sailor and Luminance Siren en Sailor Moon, Sailor Star, Ritsuko Akagi en la franquicia de Evangelion, y más allá de los personajes de Shunrei y la Marina Tetis, también los dos principales, las enemigas por antonomasia en la serie de los Caballeros del Zodíaco, Marin de Águila y Shaina de Ofiuco.
todo esto es solamente una muestra de lo que ha hecho. Lo importante es escucharla y cómo fue pasando por cada uno de estos papeles, otros proyectos más y toda su vida en general con la actuación. Vamos a presentarla y a que nos cuente todo esto. Bienvenida a Paisaje Literario, Maru. ¿Cómo va todo por ahí? Hola, mucho gusto. Pues por acá todo muy bien, en el confinamiento todavía, pero bien, ahí vamos. Oh, yo empecé a grabar estas entrevistas el año pasado, si bien las empezamos a pasar en el 2021, y decía, sí, bueno, pero ya cuando salga al aire va a estar todo bien, va a ser distinto, qué sé yo, y es como que no perdieron casi vigencia lo que fuimos diciendo ahí, porque está todo exactamente o prácticamente igual. Igual, sí, parecía que todo se iba a solucionar pronto. Y mira, es la hora que no tenemos con certeza la fecha en que esto va a estar, pues normal, como dicen ahora. Sí, Pero esperemos bueno, que sí, que pueda ser, ya no digo pronto, pero que se dé en algún momento y ya podamos estar de otra manera, porque es una locura permanente de todos lados y hay sí, gente que como que te das cuenta, decís, que los que toman las decisiones, sí, bueno, che, hay un montón de gente abajo que la está pasando mal y es como que ajá, no importa. Se toman las decisiones para una sola cosa y no lo demás, bueno, ya van a ver sí, cómo, ya después vean ustedes cómo lo solucionan. sí es, así es. Pero bueno, pues hay que seguir, No, no, obviamente. hay que Eso, seguir nadando. vamos igual te digo, vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, Sí, vamos a seguir. para comenzar esta entrevista, la primera pregunta que te voy a hacer, y precisamente como me gusta el inicio, siempre voy a los comienzos. Ujú. ¿Cómo es que nace en vos la pasión por lo que es la actuación, por lo que es el arte en general? Mira, la verdad, ni sé cómo. En serio, te soy honesta, yo nunca pensé ser actriz. Yo no tengo en mi familia algún antecedente de actores, este, tíos que cantan sí, pero que no se dedicaron profesionalmente a esto. Básicamente, fíjate, mi familia es de muchos maestros y médicos, pero actores, cero. A mí lo que me gustó, hubiera preferido ser, es bailarina de ballet. Pero bueno, no se dieron las condiciones. Yo vivo en el Estado de México, o sea, estoy como a 40 kilómetros de la Ciudad de México. Y pues no había aquí manera de estudiar ballet ni nada de eso. Hasta la fecha, ¿eh? No creas que hay gran avance en ello. Así que cuando yo termino la preparatoria, entro a la universidad, iba a estudiar periodismo. Y ya estando en la universidad, tomé la decisión de que un día vi un anuncio de la escuela Andrés Soler de la ANDA Ujú. y me llamó la atención. Dije, voy a preguntar. Entonces ya fui, me llamó la atención y pues sin decirle a mis papás me cambié, me salí de la universidad y me metí a estudiar teatro como una única opción que ya me quedaba, ¿no? Dije, pues es que quiero ver qué pasa. Ya que no pude ser bailarina, quiero ver qué pasa en esto. Y la verdad me fui quedando, me gustó. Eh, pues casi llevaba un año cuando ya le dije a mi papá, cuando me dijo, oye, ¿cuándo te inscribes a la universidad? Le dije, no, pues ya no es la universidad, es la escuela de teatro. ¿Cómo? Y bueno, pues ya no le gustó para nada, pero bueno, me apoyó. Y así fue como yo empecé en la escuela, pero siempre con la idea de que yo voy a estudiar esto como para sacarme la espinita y después voy a regresar a la universidad. Y así lo había pensado por bastante tiempo. Pero pues resulta que cuando estoy en la escuela, en el tercer año nos daban la clase de doblaje, que pues yo no sabía bien a bien en qué consistía. Y coincide que el maestro nos dice, fíjense que los quiero invitar
a que vayan a las salas de doblaje, porque nos están haciendo falta voces jóvenes. Es un grupo muy reducido, las mismas mujeres siempre hacen las voces de los niños, pero esas mujeres ya están creciendo, entonces ya nos está haciendo falta voces de gente joven, más fresca. Y por eso un grupo de sus alumnos empezamos a ir al doblaje. Y también yo fui pues por conocer, pero pues me gustó mucho, la verdad. Y mira, te puedo decir que ese grupo que empezamos a ir, pues a mí la verdad me costaba mucho trabajo, mucho. Yo pensé que en cualquier momento pues ya me tenía que ir de ahí. A mí lo que más me llamaba la atención hacer era teatro. Pero uno de mis maestros, que fue Carlos Bracho, nos decía, dense la oportunidad de probar de todo, denle unos 2 años a cada especialidad, por así decirlo, ¿no? Quédense 2 años en tele, busquen 2 años en teatro, 2 años en doblaje, 2 años en cine, búsquenle. Y bueno, pues lo primero que se me presentó fue el doblaje y pues ahí me quedé. Oh. Mira, no es la primera persona que me cuenta y creo que pasa un poco como acá en Argentina. Acá hay un dicho que dice, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Porque, claro, o sea, qué sé yo, la cuestión de las cuestiones médicas, todas las cosas es como que, no sé si lo mejor, pero donde hay más variedad, puede ser más tecnología y demás, es en Buenos Aires. Hoy en día con la pandemia, uno lo está viendo porque hay muchos pueblitos, capaz que hay un hospital chiquito en uno que reagrupa un montón, claro, y no alcanza, y así es en un montón de lugares. Y varios de tus compañeros me han contado lo mismo, que sí, capaz que han podido estudiar algo de teatro o algún curso desde más grandes hasta más jóvenes, y que se han tenido que ir a vivir, algunos solos, otros que capaz que fue la familia, se quedaron solos, después la familia se fue, porque ya había pasado, no habían tenido suerte, en diversos rubros. Y se decidieron quedar porque todo lo que era la parte de actuación y demás, era ahí, bueno, antes Distrito Federal o Ciudad de México ahora, y si no, no tenías posibilidad de nada. Así es. Así es. Sí, cada compañero te contaba desde la escuela una historia diferente de cómo le estaban haciendo para poder estar en la Ciudad de México, porque pues ellos iban de provincia. Yo tuve que ir a vivir con mi abuela, mis tías, y ya cuando terminé la carrera, porque yo tuve que trabajar para poder pagarme mi escuela. O sea, mi papá no se opuso, pero tampoco me dijo ten el dinero. Entonces, y era el caso de casi todos, la verdad, ya platicando entre compañeros, la mayoría estábamos pasando por lo mismo. Y cuando ya terminó la carrera, que ya no tenía que trabajar, trabajaba en una secundaria, era bibliotecaria, pues me animo a dejar el trabajo para continuar en el doblaje. Y al mismo tiempo ya empezaba a hacer un poquito de teatro infantil, íbamos los fines de semana a presentar las obritas. Entonces, lo estaba combinando muy bien. Así que me regresé a vivir a Texcoco. Entonces, fueron muchos años de ir y venir. Yo creo que en tiempo de carretera y bueno, organizarte ahí, poder llegar a los lugares en la Ciudad de México, pues siempre me ha llevado alrededor de 1:30, 2 horas. Pero pues no me gustó vivir allá en la Ciudad de México. Y hasta la fecha vivo acá en Texcoco. Pero pues así me la llevé muchos años, fíjate. Yendo y viniendo, y me decía un amigo, no, dice, se ve que tú amas esto, porque si no, no cualquiera lo hace. Le decía, ¿sería que me ha costado tanto trabajo aprender a hacerlo? Y vaya, no terminas de aprender, la verdad. Siempre estás aprendiendo, siempre piensas que no lo hiciste bien, que lo puedes hacer mejor, etcétera. Pero bueno, lo hice. Yo ahora miro hacia atrás y digo, no sé cómo lo aguanté.
pero pues lo hice así muchos años. Porque esto que te estoy hablando cuando empecé fue en el 80, o sea, 41 años, más o menos. Dios mío. Bueno, uno ve acá, que yo tampoco sé cómo lo aguantan, mucha gente nosotros tenemos Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centro neurálgico de todo. Ajá. Después, o sea, está dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, que es muy grande, pero todas las localidades que están alrededor se la denomina el conurbano bonaerense. Y mucha gente viene desde varios kilómetros, bastantes a la capital, de la zona norte, que es la zona un poco más pudiente, vienen en auto y demás, de la zona oeste y sur, porque al este tenemos el Río de la Plata, vienen en tren, en colectivo, más que nada, y muchas veces también son 3 horas de viaje. O sea, capaz que en kilómetros no es tanto, pero hay tanto tráfico, tanta gente que viene y que entra, que terminan siendo 3 horas, 3, 4 transportes para llegar al trabajo, después volver. Y uno se piensa y digo, está bien, lo tenés que hacer, es lo que encontraste y demás, si no la gente haría otra cosa, lógicamente. Claro, Pero digo, ¿cómo claro. aguantan todo ese trajín, ida y vuelta todos los días? Y Sí, está bien, vuelvo a repetir, es lo que encontraron, es el trabajo, hay que trabajar, si no, no se come, no se paga nada. Pero es un desgaste de todos los días. sí, sí, y al cabo de los años es cuando te pesa. Yo por eso ya tengo como 2 años más o menos que ya no hago casi nada de doblaje, porque justo eso me pasó, fíjate, me sentí ya muy agotada de ese ir y venir. Y bueno, cambiaron muchas cosas además, ¿no? En las empresas, etcétera. Y bueno, la Ciudad de México se volvió más complicada, más costoso todo. Ya no tan fácilmente encontramos lugar donde estacionarnos. Entonces, si llevas carro, pues haces menos tiempo, pero te encuentras con ese problema. Y si no llevas carro, pues también son muchos transportes los que se tienen que emplear. Pero bueno, pues mira, fueron más de 30 años, de 35, constantes. Bueno, pero no solamente fue el doblaje, también tuviste en teatro, en televisión. ¿Cómo llegaste a ellos y cómo fueron esas experiencias de actuar no solamente con la voz, sino con todo el cuerpo? ¿Y qué te dieron estos dos ámbitos de la actuación, tanto el teatro como la televisión? Pues fíjate que son dos aspectos muy diferentes porque el doblaje de todas las especialidades es la única especialidad donde cuando te dicen que tienes un llamado, no sabes qué vas a ir a hacer. No sabes qué personaje. Claro, el director ya sabe tus características, sabe que tú lo puedes hacer, pero no sabes qué diálogos, no sabes si tienes ese día que gritar o que llorar o etcétera. O sea, esa es la magia del doblaje, que nunca sabes qué vas a hacer. Claro, cuando ya tienes personajes que les llamamos fijos, ¿no? Cuando ya tienes un personaje en una serie, pues conoces más o menos el temperamento de tu personaje. Sabes más o menos por dónde va la serie, ¿no? Quizás es cómica o es dramática, etcétera. Pero no sabes bien a bien ni siquiera qué tema se va a tocar ese día. Entonces, eso es lo que sucede con el doblaje. Lo que hace diferente, ¿no? Totalmente a todo. Y las otras especialidades no, porque en todas te dan antes un guión, tú lo estudias, lo ensayas. El trabajo, por ejemplo, en teatro, yo realmente básicamente trabajé en algunos cuentos, luego hice una gira que duró bastante tiempo, que esa fue una comedia algún trabajo muy, muy bonito.
que éramos como decíamos, decía la señora María Eugenia Ríos, que era la actriz principal de esa obra, decía, somos como gitanos, andamos de un lugar a otro con nuestra obra. Sí, íbamos a lugares muy pequeñitos donde la gente nos decía, por favor, no dejen de traer estas obras porque nunca nos habían traído teatro. Entonces, por eso fue una experiencia muy, muy bonita. Y bueno, otras temporadas estuvimos en teatros en México, pero no, la verdad, siendo honesta, nunca participé en grandes producciones porque pues yo me dediqué más al doblaje. La verdad me gustó más. Ahí siempre teníamos trabajo todo el año, solo había temporadas en que bajaba un poquito el nivel de trabajo, pero siempre teníamos trabajo en el doblaje. En los otros proyectos no, porque era, pues ensayabas una obra 3 meses y no sabías cuánto iba a durar, de repente hacías unas giras y pues mientras ensayas no ganas dinero. Pues a veces me costaba trabajo dejar de ganar en el doblaje para ir a ensayar. Así que, pero hacer teatro, ay no, es otra cosa. Como decía un amigo, él manejaba un taxi y le decía, ¿por qué tienes el taxi, Beto? Me dice, porque el taxi lo tengo para comer, pero el teatro es para vivir. Porque sí, no ganas tanto, y así es, porque lo bello del teatro es que aunque sea la misma obra, los mismos diálogos, los mismos actores, cada función es diferente. Esa es la belleza del teatro y de repente surgen imprevistos que tú los tienes que manejar sobre la marcha. Ahí sí que el show debe continuar. Así que yo hubiera sido muy feliz si hubiera podido seguir combinando las dos cosas, teatro y doblaje. Pero bueno, ya por circunstancias de la vida, cuando empezaron más bien las devaluaciones en la Ciudad de México, no tan fácilmente ya podíamos hacer teatro personas desconocidas como yo, porque es lógico, el productor se quiere ir a lo seguro. Entonces invita casi siempre a personajes famosos y los famosos pues son la gente que hace televisión. Y a mí la televisión no me llamó mucho la atención. Y realicé 2, 3 participaciones muy pequeñas. Tiene su encanto, me imagino, pero no me gustó más el doblaje. Así que sí decidí muy temprano que prefería quedarme ahí. Así que, pero el teatro es una maravilla, es en verdad, como decía este amigo Beto, es vivir. Diario es algo diferente, tienes que estar bien en todos sentidos. Físicamente no te puedes enfermar, no puedes faltar a la función. No puede haber un evento más importante que tu función de teatro y lo que haya, pues tienes que manejar tu circunstancia, porque tú tienes que estar presente. Entonces eso te hace, creo que eso es lo que te hace vivir tan intensamente, que dices, sí o sí yo tengo que estar ahí, pese al tránsito, pese a la lluvia, pese a lo que sea. Así que por eso yo siempre he dicho que debemos tener mucho respeto a todas estas especialidades. A mí el actor tiene algo tan mágico en general, ¿no? Más allá que van a ser famosos o no, menores, mayores, pero esa capacidad, primero de poder pararse en un escenario y que no le importe que lo estén mirando, que lo estén juzgando, ni nada, que pueda desinhibirse de esa manera, ya es algo, obviamente que lo han trabajado y demás, pero ya es algo especial. Y poder tener esa capacidad camaleónica de poder hacer varios personajes con ductilidad y demás, es algo maravilloso. Es uno de los trabajos más sufridos porque nunca se sabe qué va a pasar. Sí, tenés un trabajo genial y tenés que seguir, no es algo seguro ninguna de las disciplinas de la actuación. Pero cuando uno lo ve, o en mi caso, o hace varios años que lo escucho nada más, es como que
O sea, a mí me parece algo tan, tan maravilloso por estas cuestiones que tienen, que pueden hacer tantas cosas, pero con una cierta facilidad. Yo que soy re duro para hacer cualquier cuestión que tenga que ver con la actuación, me maravilla, me encanta. Obviamente es un trabajo, como dije, más sufrido en algunos aspectos porque nunca se sabe qué va a pasar. Pero cuando se está viviendo, o por lo menos uno cuando lo está viendo y ve el actor y demás, no sé si decir cómo lo está disfrutando, pero muchas veces uno se da cuenta de eso, de cómo disfruta el trabajo que está haciendo cuando pasa, ¿no? Porque hay veces que, bueno, lo hacen porque lo tienen que hacer, pero la mayoría de las veces uno como que nota ese disfrute que tienen. Sí, sí, incluso eso tú lo vas aprendiendo a apreciar. Yo a veces veo películas y lo comento con mi marido, con mi hija, le digo, es que se ve que los actores, se ve que disfrutaron haciendo esa película. Actuaciones, por ejemplo, bueno, no el otro día, hace unos meses vi una película con Michael Douglas, pero ya viejo, y Diane Keaton en Netflix. Sí. Y le digo, es que se ve que esto ya lo hicieron para disfrutarlo, para reírse, porque la fama ya la tienen, el prestigio y el dinero. Entonces, sí es notorio, no sé si lo noto yo como actriz, no sé si toda la gente eso lo perciba, pero por lo menos en nosotros, los actores, cuando estamos realizando obras de teatro, pues claro que lo sufrimos, porque diario pues no sabes qué tipo de público te vas a encontrar. Por ejemplo, cuando estrenaba, yo me la pasaba con diarrea. O sea, a mí no se me quitaba la diarrea hasta que ponía un pie en el escenario. Y eso fue siempre, siempre. O sea, es algo que no llegas a controlar. Hay personas que les da hasta fiebre un día antes del estreno. O sea, emocionalmente te pasan muchas cosas. Pero es lo que yo digo, le decía a mi mamá, le decía, es cuando me arrepiento de haber sido actriz. Le digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad tengo de sufrir todo esto? Pero eso lo decía en el momento, pero después decía, pues es que esto es la vida. Eso me ha permitido vivir, como dices, intensamente. Porque, bueno, digo, no sé si en otras profesiones se viva igual, pero por lo menos en la mía sí. Y sobre todo cuando lo haces por el gusto de hacerlo y lo disfrutas, porque en verdad, como tú dices, nuestra es una incertidumbre porque económicamente pues no sabes cuándo vas a ganar. Decía Julio Lucena, un actor, bueno, de los buenos que hicieron doblaje. Decía, hay que ahorrar en las épocas buenas para comer en las malas. Exacto. Porque así es este trabajo y yo digo, pues es que somos como albañiles. O sea, ganamos cuando trabajamos. Nosotros no tenemos garantizado nada. Así que creo que eso lo hace muy, muy bonito, muy intenso y lo disfrutamos más, lo apreciamos. Así que sí, yo valoro mucho el trabajo de todo el mundo, lo respeto sobre todo porque hay gente que opina a la ligera muchas cosas, o por ejemplo esos chismes que vemos ahora en tele, ¿no? De los actores que se prestan a que su vida se ventile. Pero pues digo, bueno, eso es algo que no sabemos, así es ciencia cierta hasta dónde fue verdad, pero de que hay muchas situaciones difíciles a lo largo de los años, claro que sí las vivimos, pero por eso creo que disfrutamos tanto también esto. Qué lindo. Bueno, coméntame también porque has hecho locución, no solamente en la actuación, sino también te has metido en la locución. ¿Cómo has incursionado en ella? Y también si lo seguís haciendo hasta el día de hoy, si lo tuviste que dejar, ¿cómo fue eso? Sí, la locución, fíjate que no fue algo en lo que me metí mucho tiempo, justamente porque es algo también totalmente diferente. Ahí tienes que
tu voz la tienes que aprender a manejar, o no sé cómo lo clasifican los clientes, de que dicen que son voces que venden. Entonces yo la verdad participé muy poquito en eso, aunque saqué mi licencia de locutora, hice todos mis exámenes, etcétera. Lo que me gustó mucho fue que, bueno, conduje unos, bueno, no conduje, sino que me invitaron a participar en unos programas musicales. En aquella época se llamaba Imevisión, lo que ahora es Canal TV Azteca. Se llamaba Imevisión. Entonces me invitaron a, precisamente porque como ya tenía yo mi licencia de locutora, no sé por qué, pero yo tenía muy poco tiempo de haber empezado en esto. Y me invitaron a participar como conductora de un programa donde, musical, pero visitando diferentes lugares del país. Por ejemplo, Chiapas, Querétaro, lugares lindos que tenemos, tantos que tenemos aquí. Entonces participaban cantantes, participaba un compañero que hablaba de la historia, cosas breves del lugar. Y otra señora y yo éramos como las presentadoras de los cantantes, y hacíamos decíamos unas breves semblanzas. Pero sí, al director lo que le gustó es eso, me dijo, es que tú eres locutora. Y le dice, pues no lo he ejercido mucho tiempo. Me dice, no, pero sabes este manejo. Así que, no, fíjate que como locutora no me metí mucho en ello. Mal hecho, porque ahí ganan más dinero. Pero te digo, era la cosa de ir a hacer pruebas y pruebas y pruebas para que le gustaras al cliente. Entonces, tampoco me llama mucho la atención eso, Te soy honesta. No, o sea, a mí yo me quedé encantada con el doblaje. Me funcionó. Me funcionó, pues que ya conocía muy bien los tiempos, llegar a un lugar, corríamos, salíamos, corríamos a otro estudio y regresábamos después. Entonces ya no me daba tiempo, y creo que también influyó que después yo me tenía que regresar hasta acá a Texcoco. Entonces de repente, pues yo solita me fui poniendo ahí pretextos, pero porque no me llamó mucho la atención este asunto de la locución. Así que no, de ahí sí no te puedo hablar gran cosa. Bueno, a ver, hiciste fiel, como te dijo tu maestro, de ir probando un poco de cada cosa, a ver con qué te quedabas, si está perfecto, no quedarse con la duda, ir probando y bueno, si te gusta, te gusta, si no, no. Cine. Me faltó probar cine, ahí sí. Bueno, todavía puedo, ¿verdad? Pero a ver, pero por supuesto, mientras haya vida y ganas. Así es. ¿Y se acabe la pandemia? Pero, obviamente. Mira, yo cuando estudiaba, antes que perdiera la vista, hace muchos años atrás, estaba en la facultad. En esa época, la gran mayoría de los que cursaban tenían mi edad, porque yo entré justo después del secundario, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, veía gente grande. Sí, pero qué ganas de estudiar que tenés, Dios mío, qué sé yo, ya tenés la vida hecha, qué sé yo. Y después los escuchaba hablar y era el estudio no para tener algo, sino el simple placer de hacerlo. Y gente capaz que se había jubilado y lo quiso hacer porque ya tenía otras carreras, pero lo quería hacer, o por un desafío personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí después va comprendiendo realmente las cosas como son. Cuando uno es más chico, a lo mejor no lo ve de esa manera, pero vas escuchando y decís de la opinión, decís, pero qué gana tener de hacer esto, ¿por qué no disfrutás de las cosas? A pasar a qué lindo que es tener el impulso para seguir haciendo cosas, precisamente. Y eso es lo importante. Sí, porque yo creo que es como cerrar ciclos. ¿No? Y dices, esto me falta para cerrar ese ciclo. Entonces yo, por ejemplo, yo no digo ya me retiré del doblaje, solo digo,
de momento no estoy haciendo doblaje, Ah, independientemente de la pandemia. Porque bueno, decidí hacer otras cosas, y, pero sí, te confieso que de repente digo, ay no, pues es que alguna vez voy a ver cómo le hago para tener, aunque sea una participación, algo de cine o algo casero, no sé, pero sí, eso sí es lo que me está faltando. bueno, a ver, vos decís que vivís a 1 hora y media de México, que tuviste que viajar y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se dio el que además de hacer doblaje en México, hayas hecho en Los Ángeles también? Sí, fíjate que yo tenía apenas como un año de haber entrado al doblaje y me invita una compañera, Alma Nuri, que ella ahora reside en Los Ángeles, porque su esposo, don Julio Macías, tenía ya un estudio. Y me dijo, oye, Maru, ¿no te interesaría irte porque necesitan voces jóvenes? Yo le decía, pero es que yo apenas estoy empezando. Y me dijo, no, no te preocupes, dice, porque de hecho allá la gente lo hace muy lento. No creas que el doblaje se hace a la velocidad que lo hacemos aquí, porque pues allá hay gente de diferentes partes de América. Me decía, ellos no creas que lo manejan a la misma velocidad, así que si no, no te preocupes. Pero si te interesa, y sí me animé junto con otra amiga y nos fuimos las dos a Los Ángeles. Y la verdad es que nos fue bastante bien y a mí personalmente me sirvió porque practiqué mucho. De hecho, cuando yo regresé, yo ya, como decimos nosotros, ponía los loops muy rápido. Se convirtió como en mi ventaja, poner los loops muy rápido. Yo estuve allá solamente medio año con la opción de regresar, pero igual se vino otra devaluación. Bueno, más bien fue cuando se vinieron las devaluaciones, que a mí me permitió eso hacer unas giras de teatro al no regresar a Los Ángeles. Y después ya no quise regresar, porque yo no quería ir de freelance, porque aquella vez fui contratada, o sea, yo ya tenía un sueldo, ya iba a lo seguro. Y después ya me dijeron, no, pues puedes regresar, pero ya de freelance. Y yo veía lo que sufrían los freelance. Dije, no, yo no me voy a eso. Porque además, pues es puro doblaje, ya no puedo hacer teatro. Claro. Pero fue por esa situación, pero fíjate que me fue muy, muy bien también. La verdad es que conocí gente extraordinaria y pues un ambiente pues muy bonito. Ahora no sé cómo sea, pero en ese entonces, la verdad conocí gente de Argentina justamente, trabajé con personas de Guatemala, de Colombia, de Cuba, y pues fue divertido, ¿no? Porque los diferentes tonos, que es lo que dicen que no tenemos los mexicanos, esos tonos de ustedes tan marcados, ¿no? Por ejemplo, que les cuesta trabajo para algunos pronunciar las R's. Nos decían los venezolanos, dice que nosotros tuvimos que tomar un curso con mexicanos para poder pronunciar bien las R's. Y pues cosas que nosotros no sabíamos. Así que la verdad, fue un medio año increíble, increíble en todos sentidos, ¿eh? La verdad, muy enriquecedor para mí. Bueno, y ahora, ya que contaste que fuiste bibliotecaria, acá siempre hay una pregunta, dado que nos llamamos paisaje literario, más allá que empezamos de una manera y ampliamos a estos especiales de talentos de voz. Pero en tu caso, ¿qué papel juega en tu vida la literatura? Híjole, pues es un papel muy importante porque, fíjate, como actriz, cuando haces un personaje, te dan un texto
pero tú tienes que crearlo. O sea, tienes en tus manos un personaje que tú vas a crear, a lo mejor hasta le vas a inventar un tic, qué sé yo, ¿no? A lo mejor hasta una deficiencia física. Pero tú lo vas a representar. Claro, mediante una dirección, por supuesto. Pero, y en la literatura, los personajes tú te los imaginas, o sea, esos están en tu mente. Entonces tú te los imaginas y entonces es otra forma de darles vida. Entonces, eso es lo bonito, por ejemplo, cuando en la secundaria leí parte del Quijote de la Mancha, o sea, no atinaba cómo imaginarme o sea, darle una edad, por ejemplo, al Quijote, decía, ¿cómo sería? Y luego Sancho Panza totalmente diferente, ¿no? Digo, los vemos como los han dibujado, pero pues no fueron unos personajes que existieron. Entonces, bueno, pues ahí alguien les dio una forma, pero tú te los puedes imaginar como se te pegue la gana, ¿no? Les puedes poner una verruga o el color de piel que tú quieras. Entonces creo que tiene mucho que ver en nuestro trabajo como actores, porque también tienes que usar toda esa imaginación, hacer ese análisis del personaje, que me imagino que en la época en que se sitúa esta historia, había cómo se vestían, qué comían, había música o que escuchaban, sobre todo ahora que lo tenemos todo al alcance de la mano, que pues es muy fácil. Pero dices, a ver, incluso yo por ejemplo, me fijo mucho en algunas series, tantas que hay ahora en la televisión, sí, donde dices, a ver, no, esta ropa yo creo que no se usaba en esa época, no, ahí están mal. Te vuelves muy crítico, porque justamente la actuación nos llevó a estudiar, a analizar todo eso, ¿no? Por ejemplo, había horas donde nos decían, no, despíntense las uñas. ¿Por qué? Pues porque en esa época no había barniz. Entonces, despíntense las uñas. O no se pueden poner esas pestañas. No pueden usar esos colores, porque no se usaban tantos colores. Por ejemplo, en las tragedias griegas. Ves los colores que se usan, ¿no? Así como marrones, colores terracota. claro. O sea, todo eso. Entonces, cuando lo combinas cuando estás leyendo algo y dices, claro, es meterte a otro mundo, o sea, es sumergirte. Pero un personaje de teatro en la actuación es lo mismo, esa es la belleza del teatro. Porque en el doblaje no, en el doblaje ya todo está dado, tú nada más tienes que coordinar, sincronizar los labios con el actor que ya está ahí. Tú tienes que seguir su ritmo, a veces hasta casi hacer su entonación, si no es que enriquecerla, pero ya está dado. En el teatro no, y es lo que pasa en la literatura. Un caso que uno lo puede ver bien palpable es el de Van Gogh, que más allá de cortarse la oreja por lo que se la cortó y demás, pero la desesperación que tenía precisamente porque no podía lograr los colores con lo que tenía de lo Claro. que veía. Entonces, un poco esto, claro, en las distintas épocas, los colores eran, más allá de la moda, en algunos lados y demás, los que había y era una cosa totalmente limitada a lo que hay hoy en día. Él, hace unos años atrás, acá en Argentina se hizo, que pocas se hicieron, una telenovela de época, mediado del siglo pasado, un poco antes. Sí. Y claro, los primeros capítulos, toda la gente que lo veía, hasta los más jóvenes, los mataron porque tenían un lenguaje como si fuera hoy en día. Y a partir de eso empezaron a cambiar y bueno, y hacer el lenguaje, un poco las posturas, más parecida a la época donde estaban viviendo, porque a la época donde estaban representando el papel.
Entonces, claro, te tenés que no es solamente bueno, porque hay actores, muchos de los populares, que solamente se cambian de ropa, después Sí, actúan y los en todos maquillan todo. igual. No sé, tenés Exacto. que meterte en el personaje y de última, si no, bueno, está bien, a lo mejor no te puedes meter en el vestuario, en más de la producción, qué sé yo, pero también como producción, cuidar esos Claro. detalles. Ah, Muchas claro. veces me encuentro con cosas escritas de una manera que me distorsiona la mente y no le puedo prestar atención, más allá que a veces la trama es media agarrada de los pelos o muy rápida. No por hacer una novela Claro. vas a decir que sea algo bueno. Entonces, son esas cosas que tienen que estar bien puestas donde tienen que estar para que uno solamente disfrute de lo que está o leyendo o viendo y demás. Entonces te entiendo perfectamente lo que decís porque Sí. tantas veces pasa. Sí, 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 sí. Sí, fíjate que incluso a mí me causa admiración esas actrices que justamente por el personaje que están haciendo por la época, deciden no maquillarse. Claro. Porque de repente yo veía aquí las novelas y dices, ¿cómo es posible que esté enferma? Y la ves con las pestañas postizas, ¿no? Impecablemente peinada. Dices, no, eso no está basado en la realidad. Así que sí, la verdad es cuando tú ves el trabajo de verdaderos actores, porque pues por desgracia ya estamos llenos, creo que en todos lados, de personas que solo van por curiosidad, no sé, porque son hijos de, parientes de, y sí, sí se nota la diferencia, por supuesto, de gente que es disciplinada, que trabaja. Ayer coincidía que estábamos viendo, mi hija y yo, Perfume de Mujer. Mm. Me preguntaba, ¿Al Pacino ganó el Oscar por esa película? Le dije, sí. Le dije, pero ve el gran trabajo que hizo. Ujú. Le dije, imagínate todo el tiempo. Le dije, claro, a ellos les pagan mucho dinero. Entonces ellos tienen todo el tiempo del mundo para preparar ese personaje, para irse quizá a convivir con personas que no ven y ver justamente cómo se comportan. Entonces el trabajo de él es excelente, pero ahí ves un trabajo de un gran actor. Esa es la diferencia con otros trabajos que como dices, pues nada más se cambian de ropa. Ahora, me imagino que también esta herramienta de la literatura te ha servido cuando te ha tocado ir a doblaje. O sea, hay un papel, por ejemplo, una película de los 90 de la Odisea o una miniserie que te tocó hacer o ponerle voz a Penélope. Pero cuando tocan trabajos así, que a lo mejor es un personaje que puede ser totalmente diferente a lo que uno conoce, pero te da algo más o vos le podés poner o seguridad o un plus a ese personaje al ya conocerlo de antes, aunque sea algunas características, precisamente por conocerlos de la literatura o de alguna otra rama, ¿no? Pero que ya los tenés incorporados y decís, ponele Penélope, sí, ya sé quién es. No hace Sí, falta que me digan la vida y todo, porque lo conozco, o el personaje que fuera. claro, claro que sí, sí te ayuda porque entonces es donde ya tú le pones tu sello. Ujú. Tu sello, entonces dices, ah, no, esto pertenece a esta época. Incluso yo creo que pues hablaban diferente, como tú dices. Claro. No es emplear el mismo lenguaje que empleamos ahora. Y esos clichés que se usan ahora, pues no existían. Entonces, la desventaja del doblaje es que no te da tiempo. Como te decía, como no te dan a estudiar un día antes lo que vas a hacer, pues tú llegas y lo haces. Entonces, la verdad ahí sí, como dices, es una gran herramienta cuando tú sabes algo, tienes una referencia previa de esa época, de ese personaje. Aparte, ahí entra más el trabajo del director, porque entonces el director le explica, mira, quiero que lo hagas así porque es de tal época y viene de una situación así, ese lugar, etcétera. O sea, realmente el director es el que te ayuda mucho
a que tú le des las entonaciones que se requieren. Pero sí, claro, tienes muchas ventajas al conocer lo que es un personaje de Grecia, diferente a lo que era un personaje mexicano, ¿no? Sí. En otra época, pero y pues te decía, esos son las cosas que hacen ese trabajo diferente, fascinante, bonito, y que a personas como yo, pues a veces llegaba y ay, me dolía el estómago porque decía, ¿cómo lo voy a hacer, no? Porque no te la sabes de todas. Esto no es dar el mismo tema, repetir un diálogo 20 veces. Y a veces, fíjate, aparte de eso, a veces vas con la voz apagada. Hay días en que llegas, nosotros decimos trabuclear, que te atropellas mucho. No, hay directores que te dicen, ya, sácate la papa, de que no te entiende, traes una adicción pésima. Sí, o te dicen, ¿quieres un cafecito? Tómate algo caliente porque la voz no te está saliendo. O sea, aparte de todo, tienes que cuidar eso. Claro. La parte física. En este caso, bueno, es nuestra voz nada más, ¿no? Lo demás no importa. Pero sí son varias cosas que tienes que aplicar en ese momento en el que estás trabajando. Ahora, vos tenés, más allá de tu carrera y demás, una herramienta muy importante que no solamente se usa en el doblaje o que se puede utilizar. Y quiero que hables de ella, o algo conozco, no demasiado, pero sos diplomada en programación neurolingüística. Contame, a mí cuando encuentro algo diferente a lo que es, bueno, la actuación propiamente dicha, o la locución, los trabajos. No sé, a Javier Rivero le pregunté por la magia, que me contó un montón de cosas que me quedé a cuadros, como dirían los españoles. O cuando encuentro algo así diferente, me encanta. Entonces, comentame sobre esto y también en lo que lo aplicás en general. Sí, fíjate que eso era algo desconocido para mí, pero resulta que mi esposo es profesor en la universidad, en la UNAM. Y entonces él me dijo, oye, fíjate que me invitan a tomar este diplomado en programación, pero yo no puedo porque es los sábados y esos días él da clases. Me dijo, pero ¿por qué no vas tú? Y le dije, no, pues es que yo no pertenezco a la UNAM. No, además no tiene nada que ver mi carrera con eso. Y me dijo, no, pero mira, ya hablé con una de mis alumnas, ella fue la que me dijo que sí, que vayas, que te van a entrevistar, etcétera, etcétera. Mira, fui más por complacerlo, por convicción. Dije, bueno, está bien, voy a ir. Y fui y sí, la psicóloga, la maestra Tere, me dice, es que en verdad, pues lo que tú haces, el doblaje, o sea, no tiene nada que ver con este curso, ¿no? Le digo, bueno, pues la verdad a mí me llegó esta invitación y pues aquí estoy. Y le hacía mucha gracia. Y me dijo, bueno, déjame ver, porque sí, o sea, como que sí me llamó la atención. Déjame checar. Y bueno, pues ya, yo dije, pues no me van a aceptar en ese curso, porque además creo que un requisito era, no sé si trabajar o estudiar en la universidad. Pero fue por medio de mi marido. El caso es que ya me avisan que sí me aceptan. Me dice mi marido, pues que sí te aceptaron y que empiezan tal día. Dije, bueno, pues yo fui, así como entré a la escuela de actuación, pensando que en cualquier momento yo me iba y me seguía haciendo otras cosas, ¿no? Dije, bueno, pues voy a ir. Pero totalmente ajena, no sabía ni lo que era eso. Nada, no tenía nada de información. El caso es que ya,
justo en esa primer clase nos presentamos todos y cuál era nuestra actividad. Y nos dice la maestra, por primera vez acepté en este grupo personas que no tienen nada que ver con la contabilidad, con la administración, totalmente ajenas, porque había otro compañero que creo que él se dedicaba al campo, fíjate. Entonces él venía de Toluca. Así que pues seguimos y pues igual un mundo diferente, esto de la programación, todo lo que puedes hacer con el poder de tu mente. O sea, realmente es eso. Y lo importante que es que tú identifiques todas esas situaciones que a ti no te funcionan y cómo tú puedes ayudar, pues sobre todo ayudar a otros, porque pues tú solito no funciona que tú te programes. Claro, tienes ya la información, pero siempre necesitas el apoyo de alguien más. Y me encantó, me encantó. A mí me decía un amigo de mi marido, oye, ¿cómo vas con la programación? Le dije, fíjate que está muy interesante, muy bonito, no sé a dónde me va a llevar esto, pero a mí sí me está gustando mucho. Incluso, fíjate, te confieso que en esa época yo estaba pasando por una etapa en que, bueno, celaba a mi marido como no te imaginas. Y justo hay un tema de los celos, ni mandado a hacer. Y fue tan fácil como nos lo explicó la maestra, etcétera, que dije, sí es cierto. Y ya hasta donde le dije a mi marido, sabes que yo estoy perdiendo el tiempo celándote. Dije, porque esto es asunto tuyo. Lo de la fidelidad es un asunto tuyo, no mío. Y así. Entonces, pues después yo lo empecé a aplicar. Para esto mi hija estaba muy chiquita. Mi hija tenía como 6 años. Apenas iba a entrar a la primaria. Seguía en el kinder. Y sí me sirvió mucho también para aplicar en ella la programación, en identificar por qué ciertos comportamientos se dan en determinado tipo de personas, ¿no? Como hay canales con los que nos comunicamos, como por qué las personas somos kinestésicas, por qué somos visuales, por qué somos auditivas, y es una mejor forma, sobre todo es la mejor forma de comunicarte. Eso es lo más bonito de la programación, que si tú más o menos identificas esa persona qué es lo que la mueve, le llega más fácil la comunicación. Esa es la gran ventaja de la programación, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Ya más profundas. Bueno, y seguí. Nunca falté a mi curso, duró como 8 meses. Y en una de las clases, no sé si la última o la penúltima, hicimos un ejercicio muy bonito donde la maestra le dice a los compañeros, elige quién quieres que te ayude. Y me elige a mí. Y bueno, pues ya lo hicimos y resultó una cosa diferente, muy bonita. Y después él dijo, cuando ya compartió, dicen, cuando elegí a Maru no sabía si era la persona adecuada, pero hoy veo que sí. Y la maestra nos dijo, nunca creí que fuera funcional el haber tenido aquí personas diferentes a las que siempre tuve. Y nos dijo, gracias a ti, por todo lo que a mí me aportaron. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Entonces ya después yo no me dediqué a ello, pero sí algunas veces hice algunas, pues una especie de terapias breves, muy, muy, muy leves, porque no todo el mundo se deja penelear, como dicen, no a todo el mundo le gusta la programación. Entonces tú les preguntas, ¿crees en mí? Y la gente te dice, pues no. Entonces ya no puedes hacer nada, tienes que guardar mucho respeto para eso, pero creo que fue porque era desconocido. Ahora ya tomó mucho auge la programación.
Pero en ese entonces no, pero a mí sí me sirvió bastante personalmente para aplicarlo con mi marido, con mi hija, en general, con tus semejantes. Hasta la fecha hay personas a las que yo le digo a mi hija, a mi marido, no es que a esa persona no le vas a llegar por lo que dices, sino por lo que haces. Las personas visuales, muéstrales tu plan de trabajo, pero que lo vean. Y es como te van a entender. Las personas auditivas, háblales suave. Son las personas a las que no les puedes hablar con un tono agresivo, con groserías, porque son auditivas, son sus canales. Y las kinestésicas, bueno, tócalas un poco, aunque tengan... Si la saludas y le das una palmadita en la espalda, ya, como que ya tienes su confianza. Entonces, muy, muy, muy interesante. Muy, muy bonita la programación. Bueno, yo creo que yo lo pregunto porque en este sentido soy totalmente abierto. De hecho, una de las que participa en el programa con audios hoy en día está viviendo en España, una amiga de acá de Argentina, Vanina, sí. Fue la que yo conocí muchas de las terapias alternativas y demás. De hecho, llegó al programa y acompañada por un español que estaba participando. La podía haber conocido antes, pero esas causalidades de la vida no se dio, no era el momento. Y cuando llega... Él le decía, no, pero lee algo, no, que sí, que no. Yo, muy zorro como soy, me quedé callado, no dije nada. Y al aire, digo, viniste con una amiga, bueno, pero que se presente, que esto, que lo otro. Claro, yo al no ver, soy inmune a un montón de cosas, a otras no. Entonces se me pone enfrente y con un odio, con los dientes apretados, dijo el nombre, bueno, pero se ponga así. Bueno, ahí se relajó y vio que, bueno, iba para que se una también y demás. Entonces, claro, empieza a contar unas cosas y yo levanto la ceja, digo, ¿cómo que vos qué? Tal y tal cosa. Digo, a ver, me interesa. Digo, durante toda la vida me interesó, pero como alguna vez de mi existencia caí en algún lugar que no tenía que caer, no tuve mucha confianza, digo, a ver qué onda. Y de hecho las terapias que he hecho con ella, las empecé, las terminé. Digo, Vani, yo te tengo confianza vos, así que dale para adelante. O sea, no dudes conmigo en lo que sea. Yo me pongo en tus manos y hago lo que haya que hacer. Y me ha dado resultado. Y es así, ponerte en manos del otro, pero tenés que tener confianza. Si no, claro, ya hacer las cosas de una manera que no tiene mucho sentido. Sí, eso es muy padre, la verdad, porque, y fíjate, y sigues trabajando con seres humanos. Sí. ¿No? Es todo el tiempo eso, o sea, no es una máquina, es otra vez tratar con las emociones de los seres humanos. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.